Buenas noches, voy a empezar por fijar el tema para que todo aquel que entre lo pueda ir viendo. Buenas noches, bienvenido a otro vivo de SexMed Sex. Vamos fijando el tema, es literatura erótica, es el tema de hoy. Vamos a ver cómo llevamos este tema. Les tengo que decir una confesión. En la medida que entré más en el tema, más me gustó. Es un tema muy atrapante. Bueno, toda la literatura es un tema muy atrapante, pero se mezcla un poco literatura, historia, erotismo, sexualidad. Entonces, la verdad que es un tema que de a poquito me fue entusiasmando y la verdad que es muy interesante. Sí, es muy interesante. Es muy interesante porque, a ver, yo soy partidaria de que conocer la historia nos ayuda a conocer muchas cosas, ¿no? Claro. Y eso ya de por sí es un punto a favor, pero en la medida en que uno se va metiendo en este tema también. Mira, nos preguntan por acá, Corín Tellado Corintellado. cuenta como literatura erótica. Sí, sí, cuenta. Ahora vamos a hablar de algunas clasificaciones en lo que hace a la literatura erótica. Y sí, el Corín Tellado obviamente cuenta dentro de un subtipo de este tipo de literatura erótica que se llama literatura romántica, ¿no? Sí, que también se le llama novela rosa. O novela rosa. La literatura romántica también se le llama novela rosa. Y por ahí no tiene tanta escena a nivel sexual o a nivel erótico como lo tiene específicamente, valga la redundancia, la literatura erótica, pero roza un poco la cuestión, ¿no? Roza un poco la cuestión, por ahí se centra más en lo emocional, en la relación, el amor, en el vínculo, más que en la sexualidad. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente que en una historia romántica el amor y la sexualidad van un poco de la mano también, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, a los que van ingresando les contamos. La idea es hablar esta noche de literatura erótica. Les decía yo recién al principio, un tema que me fue entusiasmando de a poco y que nació de una idea que tuvo Florencia en realidad hace unos días de compartir con ustedes a través de un sorteo algunos libros de literatura erótica que se puedan mandar a cualquier lugar del mundo, así cualquiera de los que nos sigue eh, en cualquier lugar donde esté, Pudiera a recibirlo, pesar de claro. la pandemia, pudiera recibir el envío de estos libros. Claro, por eso es que la idea era que fuera, que todos estos libros estuvieran en un formato digital, ¿no? Más allá de la elección de los libros, que obviamente pensamos en libros que tuvieran una temática acorde a las cosas que nosotros hablamos. La idea principal era que fuera literatura erótica y que fuera en formato digital. Que fuera en formato digital para que entonces todos nuestros seguidores, y no solamente los que se encuentran en nuestra ciudad, y no solamente los que se encuentran en nuestra ciudad, digo, porque en realidad en nuestro país también hay dificultades con el tema de los envíos y los transportes. Sí, Entonces, incluso en dentro realidad, del país, claro. claro, incluso dentro del país nos encontrábamos con esta dificultad. Entonces dijimos, bueno, vamos a regalar algo. Pero vamos a regalar algo que puedan recibir todos. Esa fue la idea, ¿no? Que cualquiera, desde el lugar que sea que nos estuviera viendo, lo pudiera recibir. De hecho, me cuesta, inclusive sigo pensando en tipos de regalos que podamos hacer que realmente se Que puedan realmente se distribuir a pueda, todos, claro, ¿no? que podamos hacerles llegar de alguna manera. Pero Exacto. bueno, esto es algo muy típico de la sexología, son Sí, libros señor. de literatura erótica, se pueden recibir en cualquier lugar donde uno esté. La idea es llevárselos en formato de PDF, que así lo podrían imprimir si lo quieren ver impreso o bien directamente ver desde la pantalla. ¿Verdad? Incluso estos libros se pueden compartir. Si uno quiere Claro, regalárselo uno a lo puede otra regalar, persona y demás. quien lo gane lo puede regalar, lo puede
lo que no se puede es comercializar claramente. Para eso obviamente también tiene un sello personal y tiene todos los sellos legales que tienen. Pero bueno, por lo menos es algo que se puede llegar a compartir, se puede pensar como un regalo. Digo esto de pensarlo como un regalo, porque quizás muchos varones digan, pero a mí la verdad es que un libro de literatura erótica mucho no me interesa. Claro, sí. Bueno, pero quizás hay alguien a quien se lo quieran regalar. Siempre hay alguien a quien se le puede regalar un libro de literatura erótica, pero... yo te diría que siempre hay alguien a quien se le puede regalar un libro. También, y esto también. es fundamental. Florencia, ¿qué es la literatura erótica? Es un básicamente. Género. A ver, es un género de la literatura. Voy a redundar un poco en el concepto, ¿no? Es un género literario que, a mi entender, combina lo que sería la novela rosa. La novela romántica. Claro, la novela romántica o la novela rosa con lo que sería la literatura pornográfica, porque en algún punto es como un punto medio, ¿no? Claro, incluso hay quienes dividen lo que es la literatura erótica, la literatura pornográfica y la novela rosa, claro. Decir, ¿no? Como diferentes géneros. Y en el género de la literatura erótica, digamos que para no pasar a la literatura pornográfica se utiliza otro tipo de vocabulario. Contalo vos que de esto... Sí, dentro de lo que sería... Antes de hacer esta diferenciación, me voy a tomar unos minutos porque voy a saludar a Susi, que está en Guatemala, y a Silvia, que está en Rosario, y que nos están diciendo... Mis dos hermanas, muy bien. Obviamente que las voy a saludar. Vamos a ver, ustedes, a ver, mis hermanas, literatura erótica, consumen literatura erótica, leen algo de ese tipo. Bueno, ya me van a contestar en algún momento. Ya nos van a contar todos, que nos están saludando por todos lados. La verdad que esto es hermoso. Bueno, la realidad es que el otro día habíamos estado preguntando de dónde eran, y la verdad que fue una linda sorpresa que nos contaran acerca de lugares que no teníamos idea que podían estar siguiéndonos, como de Cali, Colombia, o... Sí, de hecho, bueno, siempre nos saludan desde Colombia, pero nos especificaban... Claro, ¿de qué lugar? Bucaramanga. De Bucaramanga, ay, me mataste. Ahora... Decía que era una ciudad al sur de Colombia, puede ser, corríjanme por favor los que viven por ahí, porque no quiero pecar de ignorante y decir cualquier cosa. Desde California nos habían dicho, desde Miami. Así que bueno, por ahí nos están saludando desde la zona sur de Mar del Plata, del Bosque Peralta Ramos. Ahí mi hermana dice, mi hermana vive en Rosario, no tenemos esa literatura, pero nunca es tarde. Bueno, ahí te va a decir Florencia cómo tenés que hacer para entrar en el sorteo, porque no vamos a hacer trampa. Eso se los voy a ir explicando. No hay acomodado. Estábamos en el tema de diferenciar la literatura pornográfica de la literatura erótica y la literatura rosa. Como bien habíamos dicho al principio, la literatura rosa o la novela rosa va más por el lado del romanticismo, de lo emocional, pone en foco principal lo que es lo emocional, el vínculo, el amor, esa idea idílica e ideal del amor, bien novelesco. La literatura pornográfica en parte también se diferencia por el lenguaje. Si bien hablan, inclusive pueden ser relatos o pueden ser pequeños cuentos, mira, y nos están diciendo que también quieren saber cómo participar. Yo les voy a explicar, les prometo que les voy a explicar. La literatura pornográfica digamos que tiene menor cantidad de argumentos. Menos argumentos y por ahí inclusive las palabras son distintas. Las palabras, las partes del cuerpo, se nombran más los órganos sexuales. O se hacen metáforas, o se utilizan frases para dar a entender determinadas cosas. Obviamente que en la literatura pornográfica se va a hablar específicamente de partes del cuerpo, e inclusive a veces se utilizan distintos lenguajes. Digamos que la literatura pornográfica es más específica cuando habla de ese tipo de partes del cuerpo, y la metáfora es más usada en la literatura erótica. Y dentro de la literatura erótica nos encontramos con metáforas, o sea, por ahí se mencionan los pechos o los pezones o determinadas partes del cuerpo por ahí no demasiado comprometidas, pero a la hora de hablar de la vulva, de la vulva se habla más que nada del sexo.
Como del sexo. Se habla del sexo, se acercó a su sexo o acarició el monte de Venus para Mirá, luego... ¿y del pene? Y del Mirá pene que se nosotros hacen le hemos puesto metáforas. nombre al pene, Mirá, Nosotros le hemos... del pene se suele mencionar el miembro, El miembro. como si bueno. fuera un invitado. A mí hablar del miembro me suena... La literatura erótica actual, ya vamos a llegar a eso, me adelanto un poquito, pero para relacionado a lo que Sí. estás diciendo, está muy relacionado con lo femenino, ¿no? Está muy Sí. dedicado, por eso vos decías también ese tema de regalar los libros Sí. si lo gana un varón. Está muy Pero relacionado ojo que con no la hay que mujer, descartarlo, está un poco enfocado a la mujer, ¿no? La literatura erótica. Está pensado para la mujer, pero sobre todo, de hecho por ahí nos están diciendo yo también quiero, qué títulos recomiendan. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Paciencia. A ver, está pensado para mujeres, pero está pensado para mujeres básicamente desde el punto de vista en que qué sé yo, se piensa en el varón y se piensa en la industria del porno más para el varón, desde Ajá. lo visual. Como siempre decimos, ¿no? Desde lo visual somos más, Claro, más más receptivos más de receptivos estímulos los los varones. varones y desde lo, por ahí, desde las palabras es más receptiva la mujer. Claro, entonces desde ese punto de vista, y nos dice Susi que ella leía a Coria Tellado. Corín Tellado. Corín Tellado, ¿puede ser? Corín Tellado. No sé si se llamaba Coria, no tengo ni idea. Pero era Corín Tellado, me parece. Claro. Y ahora habla de que ha leído a Andajasi en El Anatomista. Bueno, la cuestión es que, fíjate que por ahí nos dicen, es como saber llegar hacia las mujeres, la literatura erótica. Y tiene algo de eso. Generalmente, la literatura erótica juega mucho con determinados conceptos. Viste que vos decíamos esto de que el varón es mucho más sensible a la estimulación visual. Ajá. Y la mujer por ahí tiene un poco más de producción mental, auditiva, donde se piensa en la fantasía. Y muchas veces la literatura erótica plantea estos escenarios, ¿no? Entonces de repente la literatura erótica, donde inclusive no hay una imagen específica, donde uno, como en todo libro, uno puede meterse en el libro, inventar los personajes, ponerle el rostro que uno quiera. Te hago una pregunta que suelen hacer los varones habitualmente. Si uno quiere conocer fantasías sexuales de las mujeres, ¿debería leer este tipo de literatura? Sí y no. ¿O no es exactamente eso? Sí y no. A ver. Por ejemplo, los libros que nosotros ahora vamos a estar sorteando, por ejemplo, que son la tetralogía de Megan Maxwell, de Pídeme lo que quieras, alguno de ustedes puede que ya lo haya conocido, tiene un contenido erótico bastante interesante, pero va pasando por diferentes tipos de fantasías. Entonces no es que en una mujer la fantasía sexual se engloba en todo eso, ¿sí? Bien. A ver, Bien. Puede ser que algunas mujeres se sientan identificadas con algunas fantasías y con otras no. ¿A eso te referís? O que simplemente lean algunos de los pasajes que se encuentran dentro de la literatura y se sientan erotizadas, pero no porque necesariamente quisieran reproducirlo en su vida, ¿sí? A ver, que no quiere decir que no haya casos en los que sí, inclusive a veces uno puede encontrar pasajes eróticos que sean lindos o que parezcan atractivos o que alimenten la fantasía y uno pueda decir, che, me gustaría hacer, la verdad que estuve leyendo esto y me pareció fascinante la escena, ¿sí? Pero mira, no quiero spoilear, no quiero arruinar la incertidumbre, pero el primer libro de la tetralogía que nosotros estamos sorteando, que vamos a sortear, Sí, ya está el sorteo en marcha. Claro, ya está el sorteo en marcha, lo iniciamos ayer a la medianoche, hoy a la medianoche, depende de cómo lo queramos considerar. Empieza con una escena donde la protagonista es
una voyeur, una testigo involuntaria de una situación erótica. Entonces, quizás no es que la fantasía de una mujer es estar observando involuntariamente porque no lo buscó, porque se da como de manera accidental. Quizás no es que la fantasía de una mujer es mirar cómo otras personas tienen sexo, pero la escena está planteada de una manera que tiene una carga erótica, donde ella de repente está saliendo de su trabajo y descubre que dos personas de su trabajo pareciera que están teniendo una relación, cosa que inclusive se junta un poco con el cotilleo o con el chusmerío, esa cosa de, mirá lo que me enteré. Más irán del trabajo y demás, pero bueno, interesante. También es cierto, como dicen por ahí, que es como saber llegar hacia las mujeres, y también es cierto que en este tipo de historias, obviamente hay un par de características muy particulares. Yo siempre digo, ¿no?, que los protagonistas de estos libros son como, entre comillas, por favor entiéndase, el príncipe azul de la nueva era, ¿no? Es como que el protagonista del libro generalmente hace la vida más fácil. Generalmente son empresarios, multimillonarios, como que no hace falta preocuparse por qué vamos a comer mañana. Claro, no se está preocupando el tipo por acostarse temprano que tiene que ir a laburar. Claro, porque todos trabajan para él. Yo conozco un cafetero en Guatemala que es algo así, pero no importa, no voy a decir quién es. Pero bueno, donde de repente si él se despierta con el capricho de decir hoy vamos a desayunar en París, de repente van a desayunar en París. Porque no se es produce. Que... Sí, e inclusive él consigue el avión a la hora que quiere y como quiere. Mirá. Esto a veces hace un poco la vida más fácil, pero lejos de la idea del dinero, juega un poco la idea del poder. De ese poder de poder decidir, de decir, bueno, yo soy dueño de todo, yo hago las cosas como yo quiero. El erotismo del poder, ¿no? Tantas veces se ha hablado de ese tema. Claro. La gente que genera erotismo a partir de una situación, una ubicación de poder. Y ese saber llegar hacia las mujeres, muchas veces lo que tiene es que es la propia mujer, la protagonista del libro, la que le enseña a ese hombre indisciplinado, caprichoso, multimillonario. Bueno, a ver, en el caso de las 50 sombras de Grey... ¿Que le enseña qué? Que es como que le pone la corbata a Tarzán, ¿entendés? Bien. Es como bien. que lo adiestra para que ese hombre sea el seductor ideal, digamos, ¿no? Le enseña a cortejarla de determinada manera. Son mujeres muy empoderadas que habitualmente tienen mucho carácter. Lo va domando, lo va domando. Claro, como que no se dejan doblegar. Y en algún punto yo siempre digo, ¿no? En la adolescencia femenina, heterosexual en general, hay un estereotipo que se repite, me lo van a decir las mujeres presentes, que es la de cambiar al chico rudo y convertirlo en el hombre que se muere por vos, ¿no? Cambiar al mujeriego y hacer que se enamore de vos y se convierta en todo eso que vos querés. Y estas historias un poco juegan con eso, hablan de lo dominante, ¿sí? Son dominantes, pero hay una mujer inocente, virginal... que le tuerce el brazo que le tuerce el brazo igual y al dominante lo convierte en otra cosa, ¿no? Yo, en realidad, en criollo siempre suelo decir que dentro de esa fantasía está como esa fantasía inconsciente interna de la mujer de cambiar al hijo de su madre, ¿no? Claro, sí. Decíamos de poner la corbata a Tarzán o de... Claro. Entonces, bueno, dentro de estos juegos, domar a la fiera, muy bien, ahí... El varón domado, decía mi abuela. Debe ser un título. Por ahí dicen, sí, se me vinieron nombres a la mente, pensando en cómo probable. domar al hijo de... Bueno, pero hacemos un poquito de historia de dónde viene esto de la literatura Eso es lo que me parece interesante, de pensar cómo apareció este género, ¿no? Es que no se sabe. Y las cosas por las que ha atravesado. Es que no se sabe exactamente cómo apareció el género de la literatura erótica, lo que sí se sabe es que siempre existió.
Claro. Siempre existió, ya desde los pueblos antiguos, de la antigua Grecia, antigua Roma, existía todo lo que conocemos ahora como género literario. Ujú. En ese momento podían existir como poesía, podía existir como obra de teatro, podían existir como simplemente como manuales de posturas, Claro. de posiciones sexuales, pero ya existían desde la antigüedad. Durante toda, por supuesto, la historia, siempre como todo lo que tuvo que ver con el sexo, estuvo rodeado de cierto tabú y estuvo Por rodeado supuesto. de limitaciones religiosas, censura, etcétera. Bueno, dentro de lo que es la historia del sexo, perdón que te interrumpa No, diciendo esto, perfecto. pero dentro de lo que es la historia del sexo, que inclusive a mí me parece un tema recontra apasionante como para hablarlo en algún momento, lo que es la historia del sexo, en realidad el cristianismo de alguna manera, porque digamos, toda la historia de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de los famosos Claro, que bacanales, eso de en una... la era precristiana, ¿no? La era precristiana donde, bueno, se hacía referencia un poco, como vos decís, a los bacanales. Los bacanales, por Claro, ejemplo, estaban dedicados al dios Baco. Bueno, de alguna manera, en la antigüedad lo que se hacía era introducir las divinidades, como dándose el claro. permiso, vamos a hablar de sexo porque estamos en Claro, porque realidad ¿quién iba a incluyendo a los negarse a un dios? dioses. ¿Quién iba a negarse a entregarse a un dios, ¿Y no? quién iba a Como, criticar hablar de Dios? Pues exactamente. estabas hablando de los dioses, De entonces se todas maneras, incluía ojo, esas que divinidades en los aspectos sexuales, se sí, hablaba de incesto, se hablaba de relaciones, sí, de todas maneras eran los mismos dioses los que se ponían los castigos entre ellos. O que exactamente. ponían el castigo al ser terrenal por haber cometido el adulterio, por así De decirlo. alguna manera tenía su moraleja, digamos. Mira, Zeus tenía una fama de ser un muchacho dominante, un dios, Zeus, el dios supremo de la cultura griega, tenía esa fama de ser un dios dominante que tomaba todo lo que quería, y esto a Hera no la hacía muy feliz. Era con H, Eh, espacio en el medio no hay En nada, el medio no hay nada, era sin H. era sin H, era su esposa dentro del Olimpo. Zeus y Ajá. Hera eran un matrimonio, entonces muchas veces Sí, pero Hera Zeus se mandaba a castigaba. cualquiera, ¿eh? Zeus hacía lo que quería porque era el dios supremo, Mandaba a cualquiera, Zeus. era el dios supremo, y Zeus hacía lo que quería, pero Hera solía castigar a sus amantes. Y en ese sentido, donde por ahí la doctora Anabel Manzone nos pregunta si hay mucha literatura erótica gay. Sí, hay literatura Hay erótica gay, bastante. hay literatura erótica feminista incluso. Sí. Bueno, hay para todo dentro del género. Hay de todo en la viña del Señor. La cuestión es que Hera solía castigar a los amantes y las amantes de Zeus, porque no solamente eran mujeres, si bien en la mayoría de los mitos se habla de mujeres a las que habría amado, a las que con las que habría tenido sexo. En general, se dice que pasaba de todo, lo mismo que en los bacanales. De hecho, bueno, cosas para hablar en algún vivo sobre historia del sexo que puede ser Bien, interesante. Y la instalación del cristianismo de alguna manera empieza a tratar de regular la cuestión del sexo. sí, sobre todo, o Empieza a sea, ponerle reglas, empieza a ponerle mandamientos, empieza a ponerle... claro, y se regula el sexo de alguna manera para fortalecer esa institución que el cristianismo hizo su fortaleza, que es la institución de la familia. La Exactamente. mejor manera de fortalecer esa institución era evitar la promiscuidad. Sí, y después el capitalismo se terminó de encargar de hacer El capitalismo con la propiedad privada. ¿No? La exactamente. propiedad privada hizo que la persona se instale, que tenga sus pertenencias y que esas pertenencias Exactamente. las tenga que ¿A quién heredar. le voy a heredar mis vacas? ¿A quién le voy a heredar mis Exactamente. tierras? Era otro de los conceptos que terminó de instalar la idea del sexo como algo Bien, íntimo, como pero algo privativo. hay algunos títulos de antes de la era cristiana que es Sí, interesante para aquellos que nos pedían títulos. Por ejemplo, en la antigua Grecia existió Sótades,
Durante mucho tiempo la literatura erótica se llamó literatura sotádica en honor a Sótades. ¿Sótades? Luciano, en el siglo II a.C., por ejemplo, se considera que fue el primero en escribir un título famoso de literatura erótica. Él escribió El diálogo de las cortesanas, que era una historia, ahí justo que comentó Anabel, es una historia lésbica. Sí, el y diario después, de las cortesanas es una historia lésbica. y el sí, diario señor. de las cortesanas, escrito por Luciano, repito, en el siglo II a.C., llama por primera vez lesbianas a las relaciones entre mujeres, por ejemplo. Es un dato interesante. Sí, a ver, Y eso es previo a la era cristiana, ¿no? Claro, el tema es que muchas de las historias de literatura erótica, en la aparición a partir de la era cristiana, empiezan a ser también un poco censuradas, prohibidas. Eran las lecturas también de alguna prohibidas. manera en el mundo occidental, pero también teníamos en el mundo oriental, por ejemplo, en la literatura hindú aparece el Kama Sutra, por ejemplo, en el siglo IV, ese ya era durante la era cristiana. Claro. El Kama Sutra, como siempre decimos, que no es simplemente un El manual, libro de las posiciones. un manual de posiciones sexuales, es un libro que es extenso, que tiene muchos capítulos, solo un capítulo es ese manual de posiciones sexuales. De hecho, en realidad el Kama Sutra como una forma, inclusive, ¿por qué no?, con un tinte religioso desde el hinduismo. No, era un libro religioso. Sí, el pero Kama Sutra es un libro religioso, pero que estaba dirigido al pueblo. Claro, lo que pasa es que era el manual para ser una buena esposa. Claro, el Kama Sutra. Claro. Y el Tantra o la filosofía tántrica era la filosofía de base en la que también se basaba el Kama Sutra. De hecho, el Kama Sutra, el Tao, todos los libros que hablan de sexualidad en la antigüedad fueron considerados de los primeros libros que se pueden pensar como literatura erótica o escritos eróticos, ¿no? Un libro muy famoso de la literatura musulmana se llama El Jardín Perfumado, que se considera el Kama Sutra de la cultura de los musulmana. musulmanes, sí señor. Otro libro también muy famoso, Las Mil y Una Noches, este es muy conocido, hay una novela hace poco. Sí señor. También tiene que ver con el Oriente Medio musulmán. Y estamos hablando de aquellos primeros siglos de la era cristiana. Las Mil y Una Noches tiene la característica de que se trata mucho el tema infidelidad. Sí, te diría que es uno de los primeros libros que habla del tema de la infidelidad. Fue como un libro tabú durante un tiempo, sobre todo en una cultura donde la infidelidad se pagaba con la vida. Porque dentro de todo lo que es la cultura la infidelidad tenía pena de muerte, más allá de eso, bueno, el libro es ficción. Sí, lógicamente que es ficción, pero bueno, no ha dejado de ser tabú. Convengamos que la infidelidad siempre fue un tema tabú. Incluso hay una ilustración típica del libro donde ¿cómo le dicen al musulmán? Bueno, el jeque. El jeque, exactamente, muy bien, gracias. Donde el jeque perdona una infidelidad. Es una de las pinturas, ¿cómo se llama? Guay, hoy estoy trabadísimo. Ya te vas a ir. Es una de las imágenes típicas del libro, la del jeque perdonando a una de sus doncellas. Pero convengamos que no es la literatura erótica y las historias no son los manuales de posturas sexuales y demás, no es la única forma en que se hablaba en la historia de sexualidad. También había poesía erótica, también había obras de teatro. Sí, y no solo eso, sino que muchas obras de teatro o grandes obras literarias no incluían por ahí como tema principal el factor erótico, al erotismo, pero en alguna parte, en algún capítulo, en alguna parte de la obra siempre se incluía alguna escena erótica como parte de la obra. Sí, bueno,
convengamos también, si lo vamos a, hay muchos libros y muchas historias que han sido llevadas a la pantalla grande y a la pantalla chica, ¿no? No sabría precisar, si alguien lo sabe me lo cuenta, si alguna vez lo llevaron al radioteatro. No sabría. Sí, bueno, el radioteatro era un No clásico. es tanto de mi época y por eso quizás no me confunde un poco, pero Pero como el radioteatro era normalmente en horas del día, no, digamos que era más tendiente a algo más romántico, ¿no? Sí, no creo erótico. que los actores quisieran actuar una escena erótica en El radio. radioteatro es medio difícil. Bueno, Podría llegar a ser un momento incómodo. Pero bueno, dentro de estas cuestiones, dentro de las obras de teatro y de las personificaciones, los formatos de novelas, de las típicas novelas que han sido, que siguen siendo éxito, la típica novela de la tarde, señora, donde protagonista y contraprotagonista. Argentina ha tenido un formato bastante repetitivo con algunas de esas novelas, donde la mucama de la casa de la millonaria resulta que es la nieta perdida y le hereda todo, bien. y se enamora del protagonista, y durante un tiempo piensan que son hermanos y después se dan cuenta que no lo son, porque ese hijo es producto de una infidelidad del padre con un culebrón, digamos. Y bueno, y es también, bueno, es muy conocido las telenovelas latinoamericanas. Bueno, bien, vamos a Fíjate, seguir con... por acá nos están diciendo algo. Tania nos dice: recién me conecto, pero por lo que vienen diciendo, todos los libros de la antigüedad están destinados al placer masculino, y hoy por hoy la literatura erótica está planteada desde un punto de vista, se me corta el comentario, pero calculo que habla de un punto de vista distinto. Lo que pasa es que no sé si después voy a poder... Ahí está. Desde un punto de vista femenino, cómo se fueron dando los cambios en el tiempo. Cómo se fueron dando los cambios en el tiempo, y a eso íbamos, ¿no? Sí, habíamos hablado un poquito de que la literatura erótica escrita por mujeres y dirigidos hacia mujeres es la característica de los tiempos actuales y del final del siglo XX, Claro. Mientras que de alguna manera la pornografía y algunos otros aspectos más rústicos y más visuales ha quedado para la parte masculina, pero bueno, eso tiene muchas intersecciones igual, porque hay mucha pornografía femenina dedicada a mujeres, Claro. y hay mucha novela dedicada Luego a hombres. fue en la Edad Media o en el Renacimiento que apareció otro resurgimiento de la literatura erótica, no me acuerdo ahora. Claro, bueno, el siglo de oro español, por ejemplo, tiene un producto que es muy interesante, que es la Celestina. Aparecía la figura de la Celestina. El siglo de oro español, muy regido, muy gobernado por la Iglesia Católica, era muy puritano. Entonces, la Celestina fue como un Otro libro tabú. Un libro tabú, incluso prohibido. La Celestina tiene era una alcahueta, un alcahuete mujer, digamos, una alcahueta. Y a muchos dicen que es un alcahuete y no sabe exactamente qué es un alcahuete. Para nuestros hermanos latinoamericanos, un alcahuete en Argentina, en el lunfardo argentino, es un buchón, una persona que te manda al frente. Que te manda al frente, que te delata frente a los demás, te prende fuego, en básicamente. realidad un alcahuete es un celestino, y un celestino es aquel que de alguna manera te facilita tener una relación con otra persona, pero que la característica del celestino o de la celestina, como era el caso de la obra, era que la relación tenía que ser prohibida. Claro, y ahí hay que tener cuidado cuando le decís a un amigo o una amiga: querés que te haga de Celestina. Claro, porque hacer de Celestina es facilitar una relación prohibida. Exactamente. Esa es la característica. Qué interesante es descubrir esas cosas, ¿no? De hecho, yo me acuerdo alguna vez, no quiero decir una animalada, puede que la diga igual, porque imagínate que esto pasó hace muchos años, cuando yo iba al secundario, pero teníamos una maravillosa profesora de literatura, que ojalá me estuviera escuchando en este momento, y nos hablaba de Baudelaire,
digamos, todo lo que era... Se complica, sí, la no me memoria del salen ahora. secundario. De determinados personajes que rompían un poco con esa literatura tan decorosa y tan ordenada y tan delicada, y que por ahí rompían un poco en sus poesías, cuando hablaban del cuerpo de la mujer, cuando hablaban del deseo, eran como personajes que jugaban un poquitito más que con simplemente con el romanticismo, ¿no? Bien, Que también bien. rompían con eso. Perdón, me trabé. De la misma época te cuento, es por ejemplo una obra muy famosa, la del Don Juan. La del Don Juan de Marcos, sí, el señor. eterno seductor que no encuentra nunca el amor de su vida y que permanentemente anda seduciendo a mujeres. Bueno, vos sabés la que historia del Don Juan. me dijiste lo del Don Juan y me das pie. Hay un autor psicoanalista que hace unos años, no me voy a acordar quién es, porque lo leí por ahí, que alguna vez hizo una comparación muy interesante, hizo como una analogía entre lo que se considera para el psicoanálisis lo que es la histeria femenina, y en el varón Claro. él lo llama don Juanismo. Está bien, porque de alguna manera el Don Juan, si lo llevas a términos sexológicos muy estrictos, era una especie de anorgásmico, porque él Claro. al no encontrar satisfacción sexual tampoco encontraba, se caracterizaba por sus largas relaciones sexuales y demás prolongadas, Exacto. sesiones que dejaban enamoradas a las mujeres, pero que a él no que a él no lo terminaban de enamorarlas satisfacer porque no le producía satisfacción sexual y seguía buscando. Y este psicoanalista habla del donjuanismo desde el punto de vista emocional. Entonces, una de las cosas que él dice, que es más que interesante, es, bueno, ¿qué busca Don Juan saltando de mujer en mujer? Y lo que él plantea como psicoanalista es que lo que ese hombre busca, que lo que el mujeriego busca, que lo que el Don Juan busca es un amor perdido que ya no va a recuperar. Y en realidad, como buen psicoanalista, hace una referencia a ese amor prohibido y permitido al mismo tiempo, que es el amor primario, el de la madre, ¿no? Como que de mujer en mujer vive buscando ese ideal del amor femenino, y no lo encuentra nunca. Que nunca va a encontrar, porque en realidad es un amor ideal. Y habla, bueno, del donjuanismo como una forma análoga de hablar de la histeria femenina, ¿no? Muy de hecho, siempre se han tomado de los libros todas estas. El complejo de Edipo también parte de la literatura, ¿no? De Sófocles. Ajá. Si mal no recuerdo. Nos fuimos otra vez para atrás, pero sí, el complejo de Edipo. Siempre, generalmente se toma mucho en la psicología y en la psiquiatría. Y yéndonos un poquito esto, más, ¿no? también hacia atrás, hacia la Edad Media, hay una obra que es altamente recomendable, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que de alguna manera es el representante de una época de amor cortés, así lo llamaban, sí, inclusive... es más romántica que erótico. Si mal no recuerdo, Dante Alighieri, creo que en la Divina Comedia, hace la descripción de lo que son los distintos niveles del infierno acorde a los pecados capitales. Los niveles del infierno y los niveles del cielo, sí, hace ¿no? como ese mapa, ese croquis de los niveles del cielo y el infierno según el pecado capital. Los niveles del infierno, creo que el tercer nivel era el de los lujuriosos. Sí, no me acuerdo bien cuáles eran todos los niveles, pero bueno, tenía que ver con eso. Pero bueno, siempre el de Camerón, de Boccaccio. Bueno, también es de la misma época de Dante, Boccaccio. Ha sido también un libro bastante prohibido. Tabú. Claro, tenía que ver con el Decamerón, tenía que ver con posiciones sexuales también, con diferentes tipos de posiciones sexuales, y tenía la característica de que era un libro ilustrado, parecido al Kama Sutra, digamos, occidental. Claro, lo que pasa es que el tabú y el hecho de que lo hayan prohibido era que en realidad muchas veces describía todo lo que era, los describía como monjes que habían pervertido monjas. Sí, lo que pasa es que el Decamerón, por ejemplo, es del año 1300. Creo que, si no me equivoco, estaba en pleno auge toda la Inquisición y la lucha contra los herejes y toda esa, claro, pero además toda esa parafernalia de la Iglesia Católica
Claro. Y de alguna manera algunos escritores, sobre todo los franceses, Sí, que estaban prohibidos. que eran más críticos, solían de alguna manera Voltaire, Baudelaire. reírse, por decirlo de alguna manera, Claro. Eran como la revolución literaria, claro, ¿no? y esa revolución literaria incluía en general a orgías que hacían donde señor. participaban sacerdotes, monjas y demás. Pero bueno, Boccaccio, convengamos que además planteaba esta cosa bien transgresora donde eran monjes que lograban pervertir monjas. Entonces, de alguna manera, era como todo lo prohibido junto en un libro, ¿no? Pero bueno, es un pasaje de todo, por ahí. Y ya un poquito más Más hacia acá. hacia la actualidad, aparece el Marqués de Sade. ¿Qué personaje? Yo tengo anotado algunas citas, algunas frases del Marqués de Sade que son geniales, pero bueno, son para otro vivo. La verdad que son geniales. Él tiene dos obras que son fantásticas. Una es Justine. Sí. Justine, que es una obra tremenda, pero en realidad Justine es una obra que se caracteriza por el nacimiento de dos gemelas, pero que pierden a sus padres de chiquitas. Ajá. Y que cada una toma diferentes recorridos en la vida, diferentes rumbos en la vida. Una toma un rumbo muy religioso, muy habitual para la época, estamos hablando del siglo XVI, y la otra un rumbo completamente pecaminoso, libertino. Exactamente, bueno. Divertido, digamos. Esa es Justine. Y la otra son los 120 días de Sodoma. Ese creo que es el libro más famoso del Marqués de Sade, donde 4 millonarios encerrados durante 120 días practican todo tipo de orgías, donde sobre todo se caracteriza por la violencia de sus actos, y de allí aparece esto del sadismo. Sí, de hecho se hizo hace muchos años atrás una especie de película biográfica, documental, con un poco de ficción probablemente, sobre el Marqués de Sade, sobre cómo él escribía estas historias, e inclusive se habla de que al Marqués finalmente lo terminan encerrando en un manicomio, porque se supone que mucho de lo que él contaba en las historias era algo que era de su preferencia, como que era un fetichista, como que era un hombre de gustos sexuales exóticos, y eso también se pensó de esa manera, y se dice que terminó encerrado, las características de las orgías que relataba el Marqués de Sade era la violencia, la violencia característica, el sexo violento, el sexo al límite, ¿no? Claro. Por eso lo del sadomasoquismo. Yo tengo una frutillita que me encanta. Sí, esa te encantó, esa que encontraste te encantó. Que me encanta, que es de un autor que se llama Félix Salten. Es un autor, no sé si es alemán o austríaco o algo así, ¿no? Félix Salten, ya alguien me puede decir por ahí, escribió Josephine. Sí. Josephine es una obra tremenda del siglo XIX, ya llegando más a la actualidad, donde habla de una prostituta vienesa que relata todas sus aventuras, su actividad sexual, digamos, entre los 5 y los 12 años. Imagínense, para el siglo XIX, entonces el tipo toma temas como incesto, como violación, como pedofilia, perversiones, básicamente. Toda una serie de mitos, o cómo estoy hoy, de tabúes, ahí está, y me salió rápido, por lo menos esta vez, de tabúes sexuales muy fuertes en la época. Lo llamativo, lo que a él le encantó de esta historia, lo que me encantó de la historia es que es el mismo autor. Félix Salten es el autor de Bambi. Bueno, escribía para los chicos y escribía para los grandes. Una historia para chicos que todavía se sigue viendo y
Bueno. Disney la transformó en un clásico, ¿no? Bueno, escribía para los chicos y escribía para los grandes, ¿qué querés que te diga? Es lo que hay. Bien. Y ya Fíjate, llegando, por ahí nos sí. preguntan, y Calígula no lo leí, pero vi la película y es demasiado fuerte. ¿Es similar al Marqués, la historia de Calígula? Es similar porque Calígula lo que se caracterizaba era por la violencia, también por de alguna manera el sometimiento. Claro. Esa era la característica de... Pero son de dos épocas distintas, si mal no recuerdo. Claro, no, Calígula ya es más una obra del siglo XX. Bueno, de esas cosas podemos hablar en un vivo hablando sobre historia del sexo, ¿ves? Claro. Eso es lo que yo te insisto siempre y me decís que no. Bueno, es una historia del siglo XX, pero obviamente refiriéndose a aquel emperador romano, ¿no? Después, bueno, más hacia acá y más en el siglo XX y en la actualidad, empezamos a pensar en otro tipo de títulos, algunos que quizás empiecen a ser un poco más conocidos, porque uno busca o googlea literatura erótica y se puede encontrar con algo de esto. El amante de Lady Chatterley. Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley es una obra del principio de 1920 y algo que tiene que ver con la guerra. Creo que relata la historia sobre la Primera Guerra Mundial. En realidad de una lady que su marido se va a la guerra y que de alguna manera vuelve a rehacer su vida con uno de sus criados. Más que rehacer su vida, lo que hace es de alguna manera satisfacerse sexualmente con uno de sus criados, de sus empleados. Exactamente. Bueno, después se llevó al cine conduciendo a Miss Daisy, contando esa historia de amor entre el chofer y la dama, ¿no? Siempre hubo como un juego con esta fantasía. Pero el amante de Lady Chatterley tiene una característica porque provocó mucha reacción del feminismo y hoy en día se considera o lo considera el feminismo como una obra antifeminista, claro, porque de alguna manera lo que... sí, como que deja el mensaje de que hace falta un hombre para ser feliz. Sí, es como que se hace una veneración del falo según la... Claro, como que se pone falocéntrica la cosa. Exactamente. Ese es el porqué del feminismo ha rechazado este tipo de Después historias. estaba la obra de Henry Miller, que habla de Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Henry Miller era un autor que escribía sobre relaciones con prostitutas. Claro. Principalmente, entonces relataba orgías y fiestas sexuales con prostitutas y así hizo varios libros en la década del 30 y del 40. Bueno, después en el más acá y en la actualidad, quienes puedan llegar a recordar o alguna vez habrán escuchado, yo me recuerdo ser bastante más jovencita y escuchar alguna vez en las noticias, que a veces de estas noticias cuando te presentan la parte de espectáculos, que se había estrenado, no, porque es un libro. Se había hecho que se había hecho una presentación de un libro que fue revolucionario. ¿Una teatralización, tal vez? No, ¿Una película? No creo que era una película la presentación del libro fue inclusive muy tabú. Si se hace una película de ese libro, quiero ir a ver. No, no sé si no se hizo una película de ese libro, pero bueno. Yo no lo conocía. La cosa es que fue revolucionario. Me lo contaste hoy y yo no podía creer que se llame un libro. Que se llame así, se llame... La cosa es que cuando se hizo la presentación del libro fue como revolucionario. Ahora la gente cómo se llama el libro. Porque se considera que es una autobiografía femenina. No sabemos hasta qué punto esto es real. Se dice que el libro está basado en hechos reales. El libro es de Melissa Paranello y se llama 100 cepilladas antes de ir a dormir. Entonces, 100 cepilladas antes de dormir. 100 cepilladas antes de ir a dormir, como jugando con la analogía de lavarse los dientes antes de ir a dormir. Sí, ni lo expliques. Ni expliques lo que significa, pero un poco... Pero bueno, se supone que narra una historia autobiográfica. De su adolescencia. De su adolescencia, donde inclusive también se viven situaciones violentas y no violentas.
La cosa es que tiene todo tipo Esto fue de actividad explosivo. sexual para contarla durante de su adolescencia. Por eso dice, por eso bueno, lo llamó así. la verdad que es Que muy ocurrente que le haya puesto 100 100 cepilladas antes de ir a 100 dormir. cepilladas antes de dormir, por lo que yo ya te digo, no conozco el libro, la verdad que me está interesando conocerlo, pero tiene que ver más con la literatura pornográfica que con la Sí, literatura es más erótica. literatura pornográfica que, que erótica. Sí, lo mismo que Diario de una Y está, ninfómana, por claro, ejemplo. que Diario de una ninfómana, que también está clasificado dentro de lo que se considera una autobiografía femenina, ¿sí? Y mucho más acá, y te diría que esto es de hace por lo menos unos 12 años atrás, o 12 años ya tiene. o 10, te diría 12 o 10. Sí, ya tiene unos cuantos. Es la historia, la famosa historia que luego también se llevó al cine, que es la historia de las 50 sombras de Grey, de E.L. James, y que también dio espacio a ese boom de la literatura erótica, donde se empezó a poner de moda la historia de la literatura erótica, sobre todo entre mujeres. Inclusive muchas veces, yo como terapeuta muchas veces lo recomiendo a las mujeres cuando trabajamos un poco el tema El deseo de la sexual. disminución del deseo sexual, o del deseo sexual hipoactivo, o de la ausencia del deseo sexual, como una manera de hacer que la ratonera otra vez se ponga en marcha, ¿no? Pero bueno, a diferencia, como para hacer una pequeña referencia a estos 4 libros que ahora les voy a contar brevemente, les vamos a contar brevemente cómo participar del sorteo. Los libros de Maxwell, ¿cómo es el nombre? Meghan Maxwell. De Meghan Maxwell son también un clásico. No sé si a la altura de las 50 Sí, lo que sombras pasa de es que Grey, son más pero recientes. son muy conocidos. Sí, son muy conocidos. La saga de Pídeme lo que quieras, Exacto. esta que estamos sorteando es muy conocida. Se ha convertido en un clásico, pero es mucho más reciente que la literatura de E.L. James, ¿sí? Y también tienen un poquito de autobiográfico, ¿no? La protagonista femenina que cuenta una historia Claro. de Bueno, cómo... lo que yo te decía al principio, ¿no? Sí, Esta cosa de la chica inocente, virginal, semitonta, pero por así contada, decirlo, la historia está que contada en primera persona, ¿o no? Es así. Son historias contadas en primera no, persona. no. Perdón. Hay un narrador omnisciente, creo que se decía. Oh, Necesitaría. Hay un narrador omnisciente, ese narrador que todo lo sabe y cuenta la historia y cuenta los perfiles de ellos. bien. Yo pensé que la Hay misma algunas protagonista la no, cuenta. hay algunas historias que sí empiezan así, pero en este caso no. Tienen algunas coincidencias, las 50 sombras con Pídeme lo que quieras, como por ejemplo ese protagonista omnipotente que todo lo puede, que es un gran magnate, un gran empresario, un gran personaje, que tienen un costado Sí, medio retorcido, medio retorcido, kinky. medio kinky, no digas kinky que viene la perra, medio retorcido, que los hace difíciles, que hace que sea difícil para ellos empezar en pensar en el compromiso, pero la diferencia fundamental, creo yo, por eso es que cuando íbamos a elegir los libros, elegí más la saga de Pídeme lo que quieras que la trilogía de 50 sombras de Grey, es que me parece que Pídeme lo que quieras hablan de mucha más variedad a nivel sexual. Las 50 sombras de Grey se basan principalmente en todo lo que es la disciplina BDSM. Creo que Pídeme lo que quieras se extiende mucho más allá del horizonte y habla de muchísima más variedad. Bueno, ya lo van a conocer los que ganen el sorteo. ¿No? Claro. De hecho, por ahí nos dicen es desde donde empezamos a decir qué lindo el sexo, ¿no? ¿Por qué son 4 libros? Son 4, a ver, dato? en general hay muchas historias, te diría que muchísimas historias, por lo menos en este último tiempo. Las 50 sombras de Grey fueron una trilogía. La trilogía de Pídeme lo que quieras, los primeros 3 libros de Pídeme lo que quieras empezaron siendo una trilogía, pero sucedió que las fans habían se expresaron tanto su gusto por el libro que la autora decidió regalarles esa 4ª parte
y por eso es que son 4 libros. Yo esto me enteré no hace mucho, ¿no? En su momento leí la trilogía y luego me enteré que había un 4.º libro y digo, ¿cómo que yo no leí esto? Pero bueno, el club de fans de Meghan Maxwell, que se autodenominan las guerreras Maxwell. ¿Pero en qué se diferencian los libros? Pero ahí te meto en lío preguntándote esto, porque no, lo que pasa es que en general... No te pregunté nunca, pero supongo que... lo que pasa es que cuentan una historia de amor, que a veces se va, qué sé yo, para resumírtelo así nomás, sin ánimo de spoilear, ¿no? En esta idea de cambiar al hijo de P. Ajá. En la trilogía de 50 sombras, en el primer libro, él es absolutamente reacio a tener una relación. Y ella lo hace desear tener una relación. En el segundo libro ya, entonces, bueno, son tus reglas, tenemos una relación y se enamoran perdidamente. Y en el tercer libro se están casando y están por tener un hijo. O sea, que el tipo que no quería absolutamente nada con nadie, de repente lo quiere todo. Como todos, digamos. Claro, como... ponele. Casi como todos. La cosa es que él también le devuelve algo a ella, no es que la seduce porque es un tipo difícil y es un desgraciado. La seduce también con otras cosas, con otro galanteo, con otro cortejo, como decía alguna de las usuarias que nos escribía al principio. Es una forma, es saber llegar a la mujer, ¿no? ¿Y cómo hacemos para participar del sorteo? Bien, para participar del sorteo... Ayer nosotros publicamos una foto, en realidad es un pequeño video porque tiene un GIF que se mueve constantemente, avisando que es el sorteo. Sobre esa foto tienen que poner like. Para participar, además tienen que seguir nuestra página. Lo van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram, ¿sí? Además tienen que seguir nuestra página. O sea que todo aquel que quiera participar tiene que seguirnos. Tienen que hacer uno o muchos comentarios etiquetando a 2 personas, etiquetando amigos para que también se enteren que hay un sorteo. Generalmente, cuantas más comentarios haces, más chances tenés de ganar, porque es como sacar numerito. Entonces, lo que se recomienda es etiquetar a 2 personas por comentario y seguir haciendo comentarios. Y sumado a eso, tienen muchas más chances de ganar si comparten en su historia o en su muro. Esto también en los programas de sorteo después se detecta y nos etiquetan, ¿sí? Si comentan, hacen muchos comentarios y etiquetan a muchos amigos, ¿sí? Esa es la manera de participar. Las bases son simples. Todo esto que estoy explicando está explicado en el mini videíto, en la foto animada que dice. Bien, ¿y cómo de qué se trata el sorteo? ¿Y cómo le hacemos llegar el premio una vez que ganaron? Una vez que ganaron, nos comunicaremos por privado para hacerles llegar el premio. A través del Instagram o del Facebook o lo que corresponda. Okay. Y, y si esta propuesta de los libros les gusta, nuestra idea y algo que veníamos pensando era decir, bueno, este es el libro del mes. Este mes sorteamos este libro. Y buscando otros títulos. Buscando otros títulos también interesantes. Yo tengo otros títulos de Meghan Maxwell que son interesantes. La verdad que escribe muy bien Meghan. Hay una autora esa, esto te iba a preguntar. Que es argentina, que es cordobesa, si mal no recuerdo. Que también tiene títulos que son muy conocidos y que han impactado mucho. Florencia Bonelli. Escuché muy buenos comentarios de. Está apareciendo los hijos de Kinky. Sí, en cualquier momento, si quiere presentar en cámara nuestra perra, se llama Kinky, ahí anda dando vuelta, bueno, ya anduvo por acá. Bien, y por último yo quería comentar algo que un poco investigando sobre esto de literatura erótica también he visto investigando un poco esto de las redes sociales y demás, existe mucha literatura erótica en internet en forma anónima. Sí, inclusive uno puede buscar relatos eróticos. Relatos eróticos de historias amateur, de escritores amateur. Exacto, eso es... es muy de esta era, sí señor. Es muy de esta era, muy lindo, son relatos cortos que se pueden conseguir. Y es muy interesante. Y algunos son muy buenos.
Otros están más dedicados, por ejemplo, a Inclusive hay cosas hay relatos que son más pornográficos que eróticos. más pornográficos y otros que incluso van hacia lo más prohibido, digamos, ya como Sí, relatos hay uno que es incestuosos el o fan, relatos de fan pedofilia y demás, ¿no? los relatos eróticos fan sobre los fanes. Lo Sí, que escriben los fanes para los fanes, donde son fanfiction. Fanfiction, que no me iba a exacto. salir, que son fanáticos amateur que escriben historias eróticas como protagonistas de haber tenido una noche o un encuentro sexual o un encuentro Sí, romántico lo con característico la persona admirada, lo ¿no? característico de muchos de estos relatos, claro, que son completamente anónimos, entonces Sí, y se circulan. sabe que son solamente fanfiction, por eso se habla de ficción, pero bueno, dentro de la red también podemos encontrar mucho, ¿no? Pero bueno, creo que También hemos lo pueden hablado... encontrar como literatura lemon. Sí, A esto. literatura lemon, lo que es la fanfiction se lo conoce como literatura Exactamente. lemon. Pero bueno, creo que hemos hecho como un pantallazo general de todo, ¿no? Sí, están un poquito callados nuestros Sí, seguidores, lo hoy de no hubo siempre. muchas preguntas. No, pero está Hubo bueno, algunas está bueno. Nos acotaciones sin saludaron preguntas. mucho, nos saludaron muchísimo y yo ahora me voy a tomar el trabajo de decirle hola a todos y también de saludarlos sobre el final. Lo que les voy a pedir antes de saludarlos como siempre es, y esto alguna vez lo habrán leído o se puede inclusive buscar, los algoritmos de las redes sociales nos piden que para que nosotros tengamos visibilidad y podamos llegar a más gente y podamos seguir difundiendo nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que conocemos y lo que vamos aprendiendo, es el like en la publicación, el like en el video o la reproducción, el comentario. Pueden comentar, pueden sugerirnos algo que se les haya ocurrido, una pregunta que les haya surgido en el último momento. Pueden etiquetar a un amigo para que vea el video, el compartirlo, el compartir el video también es algo que difunde y que hace que la comunidad siga creciendo. Por eso siempre Bien. decimos la me gusteada, la compartida, Y el participen comentario. del sorteo. Participen, sí, Y por favor, del participen sorteo. No que se eso lo también pueden nos perder. ayuda. Son 4 libros completos. El día de hoy, por lo menos en Argentina, comprar un libro en formato papel no es nada barato y conseguir un combo de 4 libros es maravilloso y sobre todo, de hecho por ahí nos dicen hay blogs con bibliotecas bastante completas, sí señor, pero también es cierto que hay muchos libros que te dejan leerlos hasta cierto capítulo y que luego tenés que comprarlo, entonces tener la oportunidad de tener 4 libros, sobre todo al que le gusta leer, es una oportunidad única, ¿sí? Sí, incluso como yo decía al principio, hoy cuando recién arrancamos, están en formato PDF, por lo tanto incluso lo pueden imprimir si así lo desean. Claro. Así que bueno, como saben, todo siempre por nosotros es bien recibido y gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá y la realidad es que Igual no sé esto... si tiene mucho sentido que estemos acá, pero Yo creo bueno. que sí, porque Pero bueno, espero que les haya gustado. si no les gustó, se lo comparten a alguien que no soporten y que no se lo banquen. Total, no tiene por qué saber y nosotros lo seguimos como difundiendo. yo siempre digo, si no les gustó, se lo pasan a tu suegra y se bancan una hora de todo plomo hablando. Pero bueno, intentamos hacer una reseña de los libros más famosos de literatura erótica, tanto a través de la historia como de la historia mundial y de aquellos, una actualización o un comentario sobre los libros de literatura erótica más famosos de la actualidad. Espero que les haya gustado el vivo de hoy. Si les gustó, hoy estuve muy trabado, todo me llevó más tiempo, pero bueno. Si les ha gustado, compártanlo y véanos el próximo viernes, que como siempre vamos a estar pensando acá. en algún tema entretenido. Nos dicen por ahí, quizás no toda la gente puede verlos ahora, pero si queda guardado el video, después se vuelve a ver. Esa es la idea. Es lo que pasa habitualmente. Excelente, gracias por compartir su conocimiento. Gracias a ustedes, de verdad. Esto es un proyecto que tenemos. Un proyecto que de alguna manera terminamos bautizando Sex Med Sex, pero que habla de nuestro trabajo,
nosotros no solamente trabajamos en las redes, trabajamos en congresos, investigamos, tratamos de llevar la ciencia a todo lo que hacemos. Un mimo de Anabel, siempre el comentario de otro médico a mí me sorprende Siempre, mucho, sí. y me gusta mucho que me das Sí. una caricia al alma. Así que muchas gracias, Anabel, por tu comentario. Dice, me encantan Sí. sus vivos, tratan todos los temas con mucha seriedad, más allá del formato distendido. Esa es la idea. La idea, nosotros partimos de la base de que hablamos de ciencia, que no estamos diciendo nada que no esté comprobado. Inclusive si es algo que no está comprobado, lo decimos. Decir, bueno, esto es muy discutido. En el ámbito científico no se habla de esto. Siempre tratamos de... Y para aquellos que decían que el video quede grabado para que después lo puedan ver aquellos Sí, que no señor. pudieron participar del vivo, recuerden que también a veces con un poquito de delay, pues también queda en nuestro canal de YouTube para estamos poder ocupados en otras compartirlo. cosas, entonces a veces tardamos unos días, pero tarde o temprano también lo subimos al Sí, canal de señor. YouTube, así que ahí lo pueden ver y lo pueden también compartir. Siempre es un placer verlos, Patito. Te quiero, amiga querida. Un abrazo desde Cúcuta, Colombia. Qué lindo saber que tenemos Ahí está, a ver, por gente ejemplo, de diferentes lugares. Por eso también pensamos en algo digital, para seguidores que todos de lo Cúcuta, puedan... Colombia, por ejemplo, para nosotros es inesperado completamente. Absolutamente. La verdad que ni siquiera vi una foto nunca de cómo es Cúcuta, Colombia. Me voy a poner ahora a fijarme un poquito para conocer un poco más de dónde nos están viendo, porque eso a mí realmente me encanta. Definitivamente vamos a tener que ir a Colombia, ¿eh? Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, volviendo al canal de YouTube, es la feliz noticia que tuvimos esta semana, que uno de nuestros videos, el de Placer para Ellos, que lo hicimos en vivo acá también para las redes y que después lo subimos, pasó las 26.000 reproducciones, absolutamente. Es la verdad increíble. Que para nosotros es increíble. Para nosotros es increíble. Otra cosa que es increíble es que Instagram esta noche no nos esté sacando del aire ya. Sí, igual en cualquier momento nos dice que nos quedan 30 segundos, pero también es cierto que en la medida que uno hace cada vez, en la medida que uno hace cada vez más vivos, la misma plataforma nos sigue permitiendo tener un poco más de tiempo. Así que, de verdad, de corazón, gracias de verdad. Si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y la realidad es que esto, que parece ser un entretenimiento de viernes por la noche, es un proyecto de trabajo en el que nosotros le ponemos el corazón y que lo estamos gestando desde hace bastante tiempo. Así que gracias por estar ahí, porque el apoyo de ustedes para nosotros de verdad es muy importante. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado esta noche y que la terminen mejor todavía. Siempre hay una buena excusa para festejar. Y con un poquito de literatura erótica, si es necesario, también puede mejorar una buena noche. Se quiere asomar Kinky a saludar. Acá está Kinky que quiere saludar, que está cabeceando acá, o que está queriendo comer uno de También. Nosotros también, porque yo también tengo un poco de hambre, así que buenas noches y muchas gracias por seguirnos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos.